¿Cómo andan, queridos teófilos, queridas teófilas? Pasemos a responder la segunda pregunta del programa, a recordar un poco los contenidos básicos de este programa, a fin de poder entender mejor el hilo lógico de los contenidos que fuimos viendo. Nos toca entonces responder la pregunta de ¿quiénes forman parte de la iglesia? Ya vimos que la iglesia no es una institución en primer lugar, no es un conjunto de ladrillos en primer lugar, sino que es una comunidad de personas. Son los convocados por Dios, asistidos por este Espíritu, transformados por este Espíritu Santo y enviados a predicar el Evangelio, que en Jesús se cumplían las promesas de Dios y que Dios estaba en medio de su pueblo para liberarlo, para seguir salvándolo. Este pueblo, este cuerpo, este templo, que es la iglesia, en el fondo tiene dos grandes categorías iguales en dignidad, pero distintas en funciones de fieles. Uno va a tener los fieles cristianos laicos y los fieles cristianos clérigos. Así lo va a definir el Código de Derecho Canónico, aquel código legal que regula las relaciones dentro de la Iglesia. Fieles cristianos somos todos, porque un fiel cristiano es un bautizado. En algún punto los catecúmenos también son fieles cristianos como en potencia, mientras que una vez que uno ha sido bautizado puede ser propiamente llamado fiel cristiano. En tanto fieles cristianos, si recuerdan el bautismo, igual lo vamos a ver con detalle en la segunda, con respecto al segundo objetivo de la materia, borra el pecado original y de alguna manera favorece entonces la vuelta a la comunión con Dios. Al volver a estar en comunión, estamos configurados a cumplir las tres grandes funciones o misiones que Cristo tuvo mientras vivió en el orden de lo temporal. Estoy hablando de la función sacerdotal, de la función profética y de la función real, ¿no? Se dice que Jesús en categorías teológicas era profeta, era sacerdote y era rey, ¿sí? Entonces todo cristiano está llamado a cumplir, más allá de que sea un clérigo o que sea un laico, está llamado a cumplir esta triple función de Cristo, a ser profetas, a ser sacerdotes y a ser reyes. Obviamente que dentro de esta comunidad que es la iglesia, los laicos, como los clérigos, no van a ejercer esas tres funciones de la misma manera. De hecho, la regencia de la iglesia la llevan a cabo los obispos, ¿no? El colegio episcopal con el Papa, el obispo de Roma, a la cabeza. No, los laicos no gobiernan la iglesia, sino que de alguna manera ayudan a regir la iglesia mediante el asesoramiento de los clérigos. Pero de alguna manera sí van a poder regir o ayudar a regir todo el orden de lo temporal según la voluntad de Dios. De hecho, esa es su función específica, ¿no? Cooperar con Dios en el ordenamiento de toda la creación según su voluntad, según su proyecto. De hecho, va a tener que cuidar a la creación, va a tener que cuidarse entre sí con el resto de los seres humanos para que cada uno pueda alcanzar la plenitud de lo que estaba llamado a ser de antemano según el pensamiento divino. Decíamos que a la iglesia entonces la rige el colegio episcopal, el obispo de Roma, el Papa, es parte de este colegio episcopal y lo representa, es su signo de unidad, es garante de la unidad de la iglesia. En realidad no es que el Papa se levanta un día y toma una decisión cualquiera sea, sino que tiene consultores, consulta, habla, escucha cómo el Espíritu Santo va asistiendo, va hablando a través de los distintos fieles, laicos y clérigos.
Decíamos también que la función propia de los clérigos, de aquellos que han recibido el sacramento del orden sagrado, ¿no? Por eso son clérigos, recibieron el sacramento del orden sagrado, que es un sacramento de servicio. El otro es el del matrimonio, pero recuerden que en la iglesia latina los clérigos no se pueden casar, excepto los diáconos que ya estaban casados pueden ser ordenados diáconos, ¿no? Los fieles cristianos que estaban casados, que cumplen con los requisitos, pueden ser ordenados diáconos, pero hasta ahí pueden llegar mientras estén casados. En cambio, el resto, aquellos son célibes y accedieron al diaconado, al presbiterado o al episcopado, obviamente que la cuestión, el rito latino, no se pueden casar, no pueden celebrar el sacramento del matrimonio con otra persona. ¿Cómo cumplen estas tres funciones? La de enseñar en tanto profetas, la de regir o gobernar en tanto reyes y la de santificar en tanto sacerdotes, esas tres funciones de Cristo. Bueno, el colegio episcopal, los clérigos en general, celebrando los sacramentos, santificarán, gobernando la iglesia, regirán a la manera de reyes y predicando la palabra, anunciando la palabra, cumplirán la función profética de enseñar. Leerán a través de los anteojos del proyecto de Dios la realidad social, económica, política, cultural del momento. ¿Cómo lo harán los laicos? Bueno, enseñando, predicando la palabra también con su gesto y con su vida, en el orden o en el ámbito de su propio trabajo, de su propio, los ámbitos donde se desarrolle su vida laical, su familia, como ya dije, su trabajo, sus amistades y así sucesivamente. Celebrará los sacramentos desde el lado que le corresponde celebrarlos, mientras que en la mayoría de los sacramentos abren el matrimonio, preside los clérigos, todos celebran. Cuando uno va a celebrar una Eucaristía, tanto los laicos como el cura, si uno lo quiere llamar así, son los que celebran el sacramento. Nada más que en esa celebración hay alguien que preside, como en un cumpleaños, todos celebran el cumpleaños, pero hay uno que cumple años y que es como el que preside, el que recibe a la gente en la celebración. ¿Y cómo gobiernan? Asistiendo, cooperando con los clérigos en el gobierno de la iglesia y cooperando con Dios en que todas las cosas se cumplan según este proyecto divino. Así, con esto terminamos la gran parte de esta pregunta. Nos queda como un anexo que es la vida consagrada, los institutos de vida consagrada, donde hay consagrados que viven vida consagrada. La vida consagrada, los que son los consagrados capuchinos, franciscanos, jesuitas, siervos de María, benedictinos, siervas de María, clarisas, etc. En realidad son laicos o clérigos, según el caso, ¿no? Obviamente que clérigos solamente van a poder ser los varones, mientras que las mujeres solamente van a poder quedar como laicas consagradas o laicas que viven en institutos de vida consagrada. La característica particular de la vida consagrada son las siguientes, básicamente. Viven en comunidad, en su gran mayoría. Puede haber gente que por un carisma especial viva una vida llamada anacorética, es decir, una vida alejada del resto, ermitaños, para que se entienda así. Profesan 3 consejos, o 4 según el caso. Estos 3 consejos son el de la castidad, la pobreza y la obediencia. Si bien son consejos que viven todos los cristianos en general, toman como el compromiso de vivirlo de una forma mucho más profunda. Son castos, célibes también, pero en el sentido de que como signo de que el corazón de esa persona está destinado solo a Dios y que en algún momento,
cuando nos toque morir o partir de esta vida temporal, viviremos en comunión con Dios. Son obedientes a la voz del Espíritu, que es la que les habla, y son también pobres en el sentido de que quieren mostrar con su ejemplo de vida cómo vivió Jesús y quiénes eran los destinatarios preferenciales del Evangelio, que eran justamente los pobres. Porque empezando por los pobres, si los pobres están bien, el resto va a estar bien. Si en cambio piénsenlo a nivel social, económico, solo los ricos están bien, los pobres no necesariamente van a dejar de ser pobres. ¿Se entiende? Ese es el mensaje que está por detrás. Cumplen los tres consejos evangélicos, viven en comunidad y son como signo de lo que el ser humano va a vivir luego de la muerte. Intentan de alguna manera ajustar o reproducir la vida de Jesús que vivió temporalmente en el tiempo concreto de hoy en día. Viviendo en comunidad como Jesús vivió en comunidad, siendo pobre, obediente, casto, como Jesús fue pobre, obediente y casto. Obediente incluso hasta dar su vida por cumplir la voluntad del Padre. La última pregunta que vimos en el programa fue acerca de lo novísimo. Lo novísimo puede ser traducido como lo último, o lo último de nuestra vida personal o lo último de la vida universal, de la historia universal. Lo último de nuestra vida o lo último de todo, ¿sí? De la realidad en sí misma considerada, la realidad temporal. Decíamos que acá teníamos que hacer como una distinción según de lo que queríamos hablar, si del final de nuestra vida o del final de la vida universal. Pero en ambos casos había algo que era el punto final. El punto final de nuestra vida temporal claramente es la muerte y el punto final de la vida universal es lo que llamamos parusía o segunda venida de Cristo. Esto no nos tiene que de alguna manera generar miedo y entonces querer o portarnos bien o intentar portarnos bien por una cuestión de miedo. Lejos está el Evangelio de querer coaccionar a alguien a hacer algo, porque eso sería privarlo de libertad, no sería obrar con responsabilidad, libremente, conscientemente. Sino lo que viene a mostrarnos esto es que cuando ponemos el acento en el último momento de nuestra vida, todo lo anterior cobra un sentido nuevo, se manifiesta en su sentido auténtico. Frente a la posibilidad de no tener más chance de poder decidir y tener que vivir de ahí en adelante según las obras anteriores, de alguna manera pensar sobre la muerte nos hace pensar sobre la vida, tomar las riendas de nuestra vida y ver hacia dónde la queremos llevar, cómo la estamos viviendo. Hablamos que el gran acontecimiento es la resurrección de Cristo, ¿no? Ya la muerte no tiene poder, no puede vencer a la humanidad, sino que Dios levantó a Cristo de entre los muertos. El mismo crucificado es el mismo que está resucitado. Esa resurrección no solo es para Cristo, sino para todos aquel que Cristo la ganó, es decir, para todos aquellos que quieran vivir en comunión con Dios. Obviamente que ese vivir en comunión implica un estilo de vida particular, según su proyecto. Que si no cumplís el proyecto no es que Dios te expulsa, no es que Dios te corre, sino que uno se corre a sí mismo, como cuando uno está con una persona que piensa de una determinada manera y uno obra constantemente en contra de esa manera de pensar, lo natural, lo más lógico sería que esas dos personas se empiecen a distanciar, sin necesidad de pelearse, pero sí a distanciarse, porque cuanto menos hay en común, menos uno puede compartir con el otro, ¿no?
bautismo que yo les hablo y que vamos a ver después en las clases siguientes, implica un morir y un volver a nacer. De hecho, el bautismo, la idea de sumergirse o de que te bañen con agua, tiene básicamente esa idea. El bautismo en principio era por inmersión, como que uno se sumerge en la muerte para resucitar y salir a la vida, ¿no? Del agua. Cuando uno sale, como que uno tiene nueva vida, se limpió, se transformó. Es un rito de iniciación, justamente. Tanto la muerte particular como la parusía a nivel universal nos van a poner frente a un juicio. Un juicio, como todo juicio, en el fondo hay un conjunto de pruebas en el cual uno va a quedar o va a resultar, entre comillas, simplifico, culpable o no culpable. Pero el juicio de Dios no es a la manera de un juez, como nosotros lo entendemos, que es aquel que juzga y de alguna manera dice: vos te vas al infierno, vos vas a vivir en estado de purgatorio y vos vas a vivir en estado de cielo. Sino que el juicio acá en realidad es un autojuicio, ¿no? Es decir, viendo mi propia vida, viendo ahora la realidad cara a cara, la verdad cara a cara, de alguna manera uno mismo se va a dar como una especie de sentencia. Según el resultado de este juicio, entiendan todo esto de forma análoga, es decir, en algo se va a parecer a nuestros juicios como nosotros los hacemos, pero en muchos se distinguen, ¿no? Uno no puede predicar que Dios es un juez y que nosotros somos enjuiciados propiamente, sino es por la analogía, ¿no? Un estilo de razonamiento particular. Como está el razonamiento inductivo, el abductivo, el deductivo, está el razonamiento analógico. Existen 3 estados que uno va a poder vivir después de ese juicio. En el caso después de la muerte personal, uno va a poder estar en el estado de cielo, purgatorio o en el estado de infierno. Si el estado de cielo es plena comunión con Dios, el estado de infierno es plena separación de Dios. El purgatorio es como: estoy para encontrarme con Dios, pero todavía tengo cosas que no cierran para verlo cara a cara, ¿no? Como que me faltó nafta en mi vida como para llegar a ese estado de cielo. Por el otro lado, se va a dar el juicio final, el cierre de la historia cuando Cristo vuelva en gloria. Y de ahí se va a definir realmente el estado de cielo y el estado de infierno, ¿no? La verdad va a quedar manifiesta y de esa manera todo ya va a encontrar su juicio. Algo interesante para pensar es que a nivel moral, nuestros actos, en tanto la verdad no la tenemos al acceso cara a cara, viendo todas las conexiones de todas las cosas, en el fondo nuestros actos morales pueden ser juzgados parcialmente. Si bien uno tiene tendencias bastante firmes a poder decir si es moralmente bueno o moralmente malo determinadas acciones, ese juicio absoluto no lo puede realizar en el orden de lo temporal, hasta que la verdad se nos manifieste de forma absoluta y todas las relaciones entre todas las cosas se nos muestren de forma absoluta. Esto nos llama a ser cada vez más responsables, porque quizás nuestras acciones tienen consecuencias que nosotros no estamos pensando que pueden tener en el mediano y a largo plazo. Sobre todo consecuencias en relación con el entorno, ¿no? El llamado problema socioambiental o el problema ambiental, por ejemplo. Y por último, hay una referencia en el catecismo a los cielos nuevos y la tierra nueva, porque el destino del ser humano estuvo ya unido desde Abraham, de hecho desde Adán, cuando comen el fruto prohibido del árbol del bien y el mal, se trastornan las relaciones
de toda la creación. En esos castigos, entre comillas, donde Dios le va hablando a la serpiente, le habla a la mujer y le habla al hombre, ahí propiamente uno puede ver esa conexión, esa solidaridad entre el destino del ser humano y el destino del entorno, del ambiente. De la misma manera, obviamente, cuando todo se manifiesta en verdad y el ser humano alcance su plenitud o alcance su estado de separación absoluta de Dios en el infierno, la creación se nos manifestará también en plenitud. Y en ese sentido podemos hablar de cielos nuevos y de una tierra nueva. Básicamente eso es hasta lo que vimos en esta primera parte. ¿Qué es la iglesia? ¿Quiénes forman parte de la iglesia? ¿Y hacia dónde se dirigen esos fieles en el orden de lo temporal? Creo que es suficiente por hoy. Me parece que es interesante que ustedes puedan seguir haciendo una línea que responda a quiénes forman parte de la iglesia, otra línea más en la red conceptual o mapa conceptual que indique hacia dónde se dirigen estos fieles, hacia dónde se dirige la iglesia, y puedan empezar a conectar las palabras entre sí. De hecho, por ejemplo, el estado de cielo lo pueden conectar con la comunión de los santos, la iglesia beatífica, no sé, y un montón de otras conexiones, el bautismo de los fieles cristianos, con la iglesia como santa y una, porque es el mismo espíritu el que trabaja en ella, que tanto los clérigos como los laicos tienen la misión de enseñar, santificar y gobernar, que a la manera en que Cristo terminó venciendo la muerte, ofreció su propia vida, predicó el Evangelio, que la vida consagrada tiene justamente la idea de vivir según vivió este Cristo, incluso hasta aceptando morir en una cruz para darnos vida eterna. Me parece que lo importante de estas primeras 5 unidades es que puedan responder estas 3 preguntas: ¿qué es la iglesia? ¿Quiénes forman parte de la iglesia? ¿Hacia dónde se dirige la iglesia? Y conectar las categorías entre sí. La próxima clase empezaremos a hablar justamente de qué celebra la iglesia, la otra gran pregunta que tiene el programa, y tendremos que sumergirnos después en cada uno de los sacramentos. Así que cortemos el video acá. Tienen este ejercicio para hacer. El que me quiere enviar esta primera parte como para que la vea, le dé algún tipo de consejo, le diga que sume determinados contenidos, que lea tal bibliografía para completarlo, tal número del catecismo, así sea. Y el que no, después, llegado el momento del final, estudiará como prefiera estudiar. Es una sugerencia del docente a los alumnos. Los dejo entonces para que puedan seguir trabajando y nos vemos el lunes que viene. Buena semana.